Bienvenidos a una nueva edición de Bien Público, aquí como cada semana desde el canal 21, el canal del Arzobispado de Buenos Aires. Hoy vamos a tratar un tema vinculado al mes de la patria, fecha emblemática en la República Argentina, vinculado a la espiritualidad, la comunicación, la creatividad. Y he tenido el gusto de entrevistar en la ciudad de Madrid a un argentino destacado, a Fernando Vega Olmos, que es director mundial creativo de una gran compañía de publicidad llamada G. Walter Thompson, y recorre el mundo llevando estas ideas, sus opiniones, su comentario profesional. Pero hemos sentido en la producción del programa de rendir homenaje a argentinos muy virtuosos, muy valiosos. Lionel Messi, por su trabajo a favor de la niñez y de los que necesitan, tuvo una infancia de enfermedad y ahora que ha prosperado y ha tenido éxito, ha decidido volcar en una fundación muy valiosa dinero, aportes, contribuciones, generosidad, solidaridad. Un hombre que ama a su familia, a su mujer, que va a ser padre. Un ejemplo maravilloso de que siendo correcto y ético se puede triunfar también. Abnegado él. Ginóbili, Emanuel Ginóbili, el gran basquetbolista de la NBA, este bahiense, que hace tanto por los demás, con un corazón también vinculado al prójimo, al próximo, con su familia, con su buen hacer, su hidalguía deportiva. Pupi Zanetti, el jugador emblemático del Inter de Milán, tan querido en Italia, que nunca se olvidó de su niñez aquí en el Gran Buenos Aires y ha armado una fundación con actividades, con eventos, convocando a otros futbolistas y deportistas para recaudar fondos mirando a los demás. Finalmente Marcelo Bielsa, he tenido la dicha de ver la enorme admiración y cariño que el pueblo español tiene por su trabajo, por su tenacidad, por su corrección, por su seriedad. Los argentinos valiosos, buenos embajadores, ya no convocados por los escándalos, por malos hábitos, por conductas no deseadas, sino por su buen hacer. Y también pongo en esa lista a Fernando Vega Olmos, que recorre el mundo llevando una mirada ética, profesional, inteligente y aportando humanismo en la buena tarea que él hace. Con Fernando Vega Olmos los dejo. Muchas gracias. Hace muchos años hicimos una entrevista en televisión en Buenos Aires y hablando de la publicidad, Fernando, decías que era como tener un martillo en la mano, que se podía construir una casa o demolerla. ¿Puede ser en la potencia de la aldea global, de la comunicación, de lo mediático, la publicidad un agente de cambio positivo y no malignizado como muchas veces se lo percibe? Sí, es, de hecho. O sea, de vuelta, o sea, depende de cómo uno use la herramienta. Me da la sensación de que hay mucho de una cosa, la generación de consumo, la generación de pasó cuando, que era muy llamativo de ver en los disturbios de Londres, ¿no? Jóvenes que a través de BlackBerry se conectaban para asaltar tiendas y llevarse marcas de lujo, digamos,
digamos, que de alguna forma es el costado más oscuro de la publicidad, ¿no? La generación de deseo incumplido de jóvenes que no van a acceder nunca a todo eso, y de eso se han escrito libros y millones de artículos. También está la posibilidad de conectar a la gente con valores más profundos, digamos, y con cosas más permanentes y que valgan más la pena. Como todo, la técnica sirve en función de quién la use y con el mensaje que se quiera comunicar. O sea, no es ni buena ni mala per se, digamos. Pensaba en una campaña, lo voy a decir en cámara, de Dove, una campaña que yo he visto en muchos países, donde las modelos eran mujeres más normales, no tenían ese rigor cuasi anoréxico de las modelos profesionales, y creo que has tenido que ver con eso también, con darle una humanización al vínculo y mostrar que una ama de casa, la mujer de a pie, puede también ser una modelo. Bueno, obviamente, yo creo que también eso tiene que ver con, me parece que la publicidad busca cada vez más estar más cerca de la realidad, porque la gente tiene muchísimo más capacidad como para filtrar mensajes, estamos hiperentrenados en descubrir mensajes tontos de alguna forma. ¿La manipulación no es tan alta ni tan sutil entonces? Yo no creo honestamente que se pueda manipular por mucho tiempo, digamos, ¿no? Me parece que sí puede haber como cosas que tengan un principio de manipulación y obviamente está en la ética de cada comunicador, pero realmente la gente está muy entrenada para poder filtrar mensajes y eso no conduce a nada. A una muy buena campaña de algo muy malo, lo único que sirve es para que mucho más gente se dé cuenta en mucho menos tiempo de que eso es malo. Sigue siendo el boca a boca la manera más contundente de comunicar. Sí, no cabe duda, la recomendación de alguien, y eso sí, es verdad que hoy las redes sociales te permiten un boca a boca exponencial. Sí, vos seguís confiando en la gente más cercana. Fernando, has sido presidente del jurado del Festival de Cannes de Publicidad. Sí. ¿Qué sentís cuando escuchás la palabra bien público? Es una de las palabras, es uno de los conceptos más manoseados que hay, ¿no? O sea, como todo concepto que... El bien público para mí en el fondo encierra una cosa que es casi de perogrullo, es una obviedad, pero es el bien de la mayoría, digamos, ¿no? O sea, y esta distinción pocas veces se hace, digamos, ¿no? Que lo que le hace bien a más cantidad de gente, me parece que es lo que en el fondo es el bien público. Porque tiene el aspecto público, tiene el aspecto de el bien tiene que alcanzar a tocar a la mayor cantidad de gente posible, digamos, ¿no? Y eso, bien público se lo ve desde un lugar, si quieren, más desde una ONG o desde lugares más segmentados y más de nicho y más de cosas puntuales, y lo ideal sería que fuera lo más masivo posible, digamos, ¿no? Y entonces por eso necesita la comunicación, por eso necesita de llegar a la gente, por eso necesita de convocar a la gente, etcétera, etcétera. Tuve el gusto de conocerte hace muchos años, no decir cuántos, pero era el año 87 en Cannes, y recuerdo que la participación de los avisos de bien público en lo que se llama toda la torta de films no era tan grande, como que ha habido un crecimiento en la conciencia y en la adhesión de los publicitarios, los productores, los medios en difundir cada vez más, vinculados a temas como la ecología, el tabaquismo, seguridad vial, alcoholismo, entre otros. ¿Es así? Es así, yo creo que por millones de razones, algunas mejores que otras, o sea, seguir algunas más interesadas que otras, digamos, ¿no? Me da la sensación de que las marcas en el fondo han entendido que participan en una sociedad y sus consumidores son ante todo personas que tienen problemas y que tienen vidas complejas. Cada vez es más compleja la vida
por motivos económicos y de todo tipo, y la realidad es que tienen que tener un rol en la vida, esa gente que vaya más allá de ser elegidas por ellos para ser consumidas, digamos. Y me parece que eso está bueno, y me parece que eso es sano, y me parece que eso es parte de que se instalen los temas con mayor presencia, porque de vuelta requiere de mucha presencia el hecho de que el bien sea lo más público posible. Ahora, hay como una ambigüedad, porque mientras esto ocurre como un fenómeno de clamor social, también uno ve que crecen los auriculares, no como elemento solamente objetivo, sino como una manera aislada, autista, el yo-yo, el personismo a niveles como exagerados. Y por otra parte hay un gran interés por el bien común de un modo más democrático, más participativo. Hay como una contradicción. Mientras a mí no me toque, es un tema de afuera. Los indignados son un tema de la televisión. Mientras los indignados en Londres clamaban frente a Saint Paul, los directivos de los bancos en ese mismo momento se aumentaban el 50% los sueldos en libras. Y creían que hacían el bien. Y ese era un fenómeno de la afuera, de la realidad. Sí, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con, creo que la gente en líneas generales, digamos, tiene mucho miedo de todo lo que tiene que ver con la real solidaridad, la que te toca, la que te toca físicamente, la que está al lado tuyo, etc. Es siempre mucho más fácil, obviamente, mediatizarla con algo, con lo que fuere. Con las redes sociales, con el me gusta tan fácilmente cliqueado, digamos, ¿no? Me parece que no es una contradicción, en el fondo es un comportamiento medio individualista frente al exponerte a la realidad de lo que significa. Es mucho más fácil para muchísima gente donar algo a alguna causa perdida en África que ocuparse del vecino al que ve todos los días, digamos. O de su familiar, o de un familiar. O de un familiar, lo que fuere. Me da la sensación de que una cosa no quita la otra y estaría bueno que todo se haga y todo vaya mejorando. Es verdad que estamos cada vez más interconectados y estamos cada vez más solos, que es casi una paradoja, pero en realidad funciona desde un lugar que tus amigos de Facebook te ocupan un tiempo que no se lo dedicas a los amigos en serio que tenés, que lo tenés al lado tuyo. Pensaba... 24 horas por semana es el promedio que la gente pasa online. Es mucho, son muchas horas en una semana, ¿no? Y no hay tiempo para nada. Y no hay tiempo, o sea. No hay tiempo para nada. No, pensaba en Gilles Lipovetsky cuando contaba que decenas de miles iban a un concierto de rock a favor de los niños pobres de Ruanda, pagaban la entrada, sentía que hacían el bien, contribuían objetivamente, estaban allí, eran muchos que adherían, pero nadie sabía pues bien de qué se trataba ese tema, ¿no? Mientras este fenómeno ocurre, de la solidaridad y de este clamor y de esta búsqueda, te quiero preguntar, en este momento de España de tanta desocupación, de tanta necesidad, ¿de qué modo el bien público, el bien común? Me encantó cuando un ayuntamiento decidió que todos sus habitantes trabajaran como voluntarios gratis para que funcione la ciudadela, este pueblo, y marcha adelante. ¿No serán esos los caminos que deberemos recorrer desde nosotros al Estado en vez del Estado hacia nosotros? Sí, seguro. Es de ida y vuelta, digamos. En realidad, la verdad, la lógica sería que sea una avenida a doble mano, digamos, ¿no? O sea, que los supuestos gobernantes, digamos, o representantes, los gobernantes que son supuestos representantes, representen realmente, y que es verdad que la gente tenga una mayor participación, que lamentablemente te sucede cuando te toca. O sea, mientras no te toca, es como que uno vive en un limbo, ¿no? Cuando ya te empieza a tocar porque te tocó en la hipoteca, porque te tocó en
tu yerno sin trabajo, tu hijo sin empleo. Claro, empieza a haber como un grado de conciencia diferente, digamos. Pues es que tengo... Sí, perdón. No, bueno, hay una realidad que para mí tiene que ver con hasta dónde, ¿no? O sea, y volviendo al tema de los bancos y todos los documentales que ha habido con respecto al tema, digamos, ¿qué clase de mundo hemos construido? Digamos, donde los que tienen mucho cada vez tienen más y los que tienen poco cada vez tienen menos, digamos, y que está mal y que alguien tiene que hacer algo para que esto cambie, digamos, ¿no? O sea, y no digo alguien, decir, bueno, que se ocupe, no, nos tenemos que ocupar de que esto sea más justo, de que esté más equilibrado, de que esté más representada la gente, de que haya menos exclusión, de que haya mayores posibilidades de desarrollo, mayor acceso a la educación. Yo creo que eso es lo que hoy diferencia realmente a los pueblos, ¿no? La capacidad de acceder a la educación con los medios que hoy hay, ¿no? Internet ha sido, sin duda para mí, el invento más maravilloso de la historia de la humanidad, porque le dio acceso a la información a casi todos. Entonces, la verdad, deberíamos poder construir, porque hoy están las herramientas, un mundo que sea más equilibrado. No sé si será más justo, pero que sea más equilibrado, que empiece siendo más equilibrado y seguramente después será más justo. Y eso es de ida y vuelta. Días pasados hablando con Ernesto Van Pevory y Gabriel Grifa, él decía que tenía la ilusión de que con esa monedita, con ese euro, el niño que iba a un cibercafé iba a acceder a un mundo extraordinario que lo iba a atraer, al no poder ir al colegio tal vez sea un camino de inclusión. Pero tengo ganas de compartirte un encuentro de hace una semana en Buenos Aires, Fernando, con Sergio Sinay y Carlos Maraida, que es un pastor, un teólogo, y él nos contaba que había 3 campamentos en Israel. El campamento del lugar santo, digamos, de los sumos sacerdotes, el de los levitas y los que acompañaban, y luego el de la gente. El único motivo de exclusión era por faltas sociales, usura, desinterés, no cumplimiento, y era el destierro, era echarlo del campamento. Y pensaba que qué contradicción, porque Moisés hace miles de años introdujo este concepto del diezmo, donde 100 aportaban para 10, 1000 para 100, 10.000 para 1000, y 9 es igual que 10 en el pensamiento de Moisés. Y no había exclusión social, ni había asimetrías. Sin embargo, esto que fue probado y funcionaba para que los enfermos, las viudas, los tullidos, los extranjeros, los carenciados, tuviesen su solución, no haya encontrado un camino en el 2012, ¿no? Sí, la verdad, bueno, yo no soy un experto del tema, me da la sensación también de que lo que está pasando, y lo ves hasta en las cifras y en los datos más básicos de todo, digamos, cada vez la gente vive más tiempo, cada vez la gente trabaja más para mantener a los que viven más tiempo y ya están jubilados. O sea, hay una realidad de ecuaciones muy difíciles de manejar. O sea, yo creo que en algún momento tenemos que ser conscientes de que esto así como está, no va. No va. No va. No va. O sea, y no sé cuál será la solución, pero me parece que debería ser hora de que se empiece a buscar una solución en serio. Por lo menos no podemos seguir con fórmulas que está probado de que no funcionan. Sí, y con el pensamiento mágico que vendrá un David Copperfield o del pasado, del presente, que lo transformará. Fernando, vos que viajás por el mundo, y un día te pregunté dónde vivías y me dijiste en los aviones, ¿qué sentís cuando escuchás la palabra Argentina? Y Argentina, bueno, a ver, es mi lugar, es el lugar de donde yo vengo, a donde que voy. Creo que es más importante eso. Y no puedo ser muy objetivo con mi hogar. Es verdad que si uno lo ve con un poquito más de distancia y con un poquito menos de emoción, es una enorme paradoja Argentina. ¿Cómo puede ser que un país que tiene todo no sea capaz de encontrar un cierto grado de paz intelectual, aunque sea? Es un país de una violencia intelectual brutal, porque es un país de descalificación permanente de las ideas.
si estoy en tu vereda, tus ideas me parecen geniales, si estoy en la vereda enfrente me parecen una aberración, etc. Entonces el problema para mí más serio que Argentina tiene es la violencia intelectual. O sea, como que no somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas mínimas. Me encantó, hablando de Marcelo Bielsa, los elogios de Ferguson, del Manchester United, o de Guardiola, que reconocía como el mejor del mundo. No era un modelo rupturista, ¿no? Era un modelo unionista, donde tres grandes referentes homenajean a un técnico que acaba de arribar a este país, y asociaba esto de la ruptura con diablo, con que la palabra diablo significa el que divide, y el símbolo es lo que une, ¿no? Así que este componente rupturista es antirepublicano, anticomún unión, anti-reunión, anti-juntos, como si viviese un grupo de elegidos, sean del bando que sean, y otro grupo de los que no entienden, ¿no? Aquello de los unos y los otros, ¿no? Que es una visión binaria del mundo y de la realidad absolutamente falsa. O sea, en el fondo es absurdo el planteo, ¿no? Y en Argentina hemos padecido, desde que uno quiera poner la fecha, digamos, probablemente desde siempre, digamos, esta cosa pendular de que les toca a unos y les toca a los unos y los otros con virajes brutales desde un lugar hacia el otro, y en el medio estamos todos los que vivimos en ese país, sí, que nos zarandeamos como de una banquina a la otra con mucha violencia, ya por suerte hoy no tanto de la que supo tener, si bien es un país muy violento, Argentina sigue siendo un país muy violento de todo punto de vista, de la violencia intelectual, del problema de que no podemos llegar a lugares comunes. El movimiento político más grande de Argentina, que es el peronismo, tiene una característica que Perón impuso, que era compañeros y compañeras. Y compañero es el que comparte el pan. Entonces, parte de un principio de unión, de integración. Compartir el pan viene allá de la mesa de Jesús, de la última cena. Te quiero preguntar, Fernando, en referencia a esto, Saramago, José Saramago, el Premio Nobel de Literatura portugués, decía que las sociedades no registran más allá de 200 años. Pero algo ocurrió hace más de 2000 años. En Belén de Judea nació Jesús. ¿Qué siente Vega Olmos? ¿Qué piensa Fernando sobre este fenómeno que tiene vigencia 2000 años después, que desmentiría lo de Saramago, la presencia viva de Jesús? ¿Y qué siente Fernando, en segundo lugar, cuando escucha la palabra Jesús? Yo creo que te contesto por el segundo lugar. O sea, en realidad es... a mí la única edad que me impresionó cumplir fueron los 33 años. Curioso. La única que dije, wow, qué fuerte esta cifra, digamos, ¿no? Y tiene mucho que ver con alguien que eligió vivir pudiendo haber elegido cualquier cosa, porque los creyentes creemos que si sos Dios podés elegir vivir en donde quieras. Eligió vivir de esa forma y en ese lugar, y le demostró al mundo que nada que no fuera los valores más profundos valía la pena. O sea, sigue siendo como un motivo de inspiración fuertísimo en mi vida, con todos los defectos que yo tengo, etcétera, etcétera. Y como mensaje, porque yo soy un comunicador y me fascina la comunicación, sigue siendo objeto de estudio en muchos lugares el mensaje más claramente construido en la historia de la humanidad. O sea, por donde lo mires, porque es simple, porque es conciso, porque está encapsulado en pocas palabras, ¿no? El amor los unos a los otros, porque tiene una iconografía, la cruz, con todo lo que eso significa, con la fuerza que tiene ese símbolo. O sea, si
ya no, ni siquiera como creyente, si ves el cristianismo, la figura de Jesús y todo lo que rodea a ese mensaje, es perfecto por donde lo mires. La participación, las redes sociales, el sermón de la montaña, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, o sea, es brillante en términos de concepción. Lo sigue siendo. Y pasaron más de 2000 años y pasarán otros 2000 y seguirá siendo lo que es porque es genuino. Y porque te toca la vida, te da esperanza. Opio de los Pueblos o Nirvana, como te guste ver a la religión, sigue siendo el motor más importante de la humanidad. O sea, la verdad que es desde todo punto de vista fascinante, como persona y como profesional. A mí me llama muchísimo la atención, vos sabés que yo me dedico al tema de la salud, la presencia de hombres y mujeres de la fe, sacerdotes, laicos, monjitas, en cotolengos, en orfanatos, en hogares de madres solteras, en casas de tránsito, en Cáritas. Aquí no hay declamación, aquí hay una tarea en los comedores comunitarios, atendiendo. El otro día tuve la dicha de conocer un merendero, le dan merienda a hombres de la calle, parece ser que al fin de la tarde no tienen dónde comer. Digo, ese corazón, esas personas que practican el desprendimiento en forma activa, que hacen que sea más, que aquello de sal de la tierra y luz del mundo sea verdad. Y bueno, porque en el fondo es un poco lo que hablábamos, ¿no? O sea, gente que se deja tocar, me parece muy fuerte el tema ese, ¿no? O sea, que no hay nada, no hay ninguna mediación entre ellos y la necesidad, es una cosa física el tema, todo lo otro es literatura. Mi padre, que era un gran biblista, siempre recordaba que Moisés, cuando andaba con aquel 1.000.000 de personas por el desierto por 40 años, dice que andaban como mirando lo invisible. Veían lo que los demás no alcanzaban a ver. Para concluir esta tan cálida charla contigo, Fernando, ¿qué siente Fernando Vega Olmos cuando escucha la palabra futuro? Y que ojalá llegue, ¿no? Es como que yo soy de los que cree que el futuro realmente puede ser mejor. O sea, ¿no? Como que llamarlo optimista, perpetuo, llámalo como quieras, pero realmente creo, o sea, me parece que hay algo que es mejor y que hay algo que podemos hacer mejor y que cada uno del lugar que le toque puede construir un poco de eso hoy, que sea mejor. Que ojalá sea mañana, y a lo mejor deberíamos pensar mucho más en mañana y no dentro de años, ¿no? Una cosa de resultados cada vez, si quieren, más factibles de poder hacerse, etcétera, etcétera. Y creo que eso implica una cosa que no deberíamos perder nunca, estemos en la situación en la que estemos, digamos, que es el optimismo. O sea, la verdad que eso es lo que nos diferencia a las personas que son optimistas, le generan a los demás unas ganas de seguir avanzando, aunque no se sepa muy bien hacia dónde, pero que no deberíamos perder nunca. Fernando, gracias. Placer. Todo el éxito en lo que haces. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de estas sustanciosas reflexiones de Fernando Vega Olmos, donde se ve que se puede armonizar el trabajo, la espiritualidad, el amor por la patria, por la tierra, por la familia. Gracias, Fernando. Gracias a la gente del Hotel Intercontinental. Gracias a la gente intermedia allí en Madrid. Y nos vemos la semana entrante. Les quiero mandar un especial saludo a los televidentes en La Paz, Bolivia, en Lima, Perú, en Medellín, Colombia, en San Juan de Puerto Rico, en El Salvador y a todos los sitios donde Internet y YouTube y el satélite nos lleva. Muchas gracias y me despido con aquello de Jesús de Nazaret. Como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.